Tardes, un espacio más dedicado a gente grafointeresante. Y hoy, como cada tarde de este verano, lo estamos dedicando a estrellas de Hollywood. Y en esta ocasión vamos a dedicar el espacio de gente grafointeresante a Paul Newman, un hombre que no necesita casi presentación, pero al que le vamos a hacer todos los honores. Bueno, como sabemos que es un hombre que no necesita prácticamente presentación, no obstante, vamos a presentarlo como se merece, como decíamos. Espero que sus hermosos ojos nos distraigan esta tarde de todo lo que vamos a contar sobre él, porque el estudio de su letra ha sido gratamente interesante para mí, puesto que hemos descubierto un hombre que era extraordinariamente generoso con los demás, pero a la vez era muy ególatra. ¿Y cómo se come todo esto? Bueno, pues de una manera muy equilibrada y muy inteligente, como era él. Antes de comentar la personalidad de Paul Newman, quiero recordaros que estos espacios que hemos llamado Gente Grafointeresante tienen como objetivo mostraros ¿qué puede hacer nuestra letra por nosotros? Os recuerdo que es el cerebro el que escribe y el que se sirve de nuestra mano para plasmar sobre el papel lo que tenemos en la cabeza. Y entonces en grafointeriorismo utilizamos el análisis grafológico de la escritura para ayudar a nuestro cliente a ofrecerle alguno de los servicios que nos solicita, que tenemos tres. Por un lado, es una línea que va orientada al coaching, a la imagen personal, a la imagen profesional. A través del estudio de su letra orientamos su carrera profesional, ya no solamente en su manera de proceder en una negociación, en una entrevista, sino también cómo hablar en público e incluso también su imagen personal. Luego tenemos una línea de servicio más divertida que tiene que ver con la organización de bodas, de eventos, celebraciones, todo aquello que queremos celebrar y que, conociendo la personalidad del cliente o de los clientes, en el caso de que se trate de una boda, bueno, pues podemos afinar mucho más sobre lo que está esperando esa pareja de nosotros o esa persona que quiere hacer una celebración, bien sea la decoración, la organización del evento, el catering, etcétera. Y luego tenemos una línea que llamamos de bienestar, porque ahí englobamos toda la parte que tiene que ver con la decoración de interiores, con la decoración y incluso los espacios, la distribución de espacios de trabajo, etc. Entonces, para todo eso puede servirnos nuestra letra. Entonces, estos espacios de gente grafointeresante nos ayudan a descubrir qué puede hacer nuestra letra por nosotros mediante el análisis de personajes muy conocidos. Paul Newman, como todos sabemos, fue un actor de la época dorada de Hollywood, tuvo una carrera muy dilatada en los 83 años que vivió, pero tuvo sobre todo una parte muy significativa durante los años 50 y 60. Esta vez sí que he podido ver con antelación que recibió un Oscar honorífico a toda su carrera profesional y antes había recibido otro por la película El color del dinero, pero no se le reconoció las otras muchas veces que se presentó su candidatura a los Oscars en todas esas películas. Bueno, entonces vemos que es un hombre que tiene esta firma, que vamos a ver su evolución a lo largo de este espacio, porque tenemos la suerte de tener varias firmas de otras épocas y también tenemos su texto, que es este. Os recuerdo que todas estas imágenes las tenéis en grafointeriorismo.com, en el espacio blog. Ahí encontraréis el espacio Gente Grafointeresante y aquí están todos los personajes que vamos analizando. Y podéis ver estas imágenes con mayor detenimiento y podéis leer todo lo que voy explicando aquí. Bueno,
En el texto que estáis viendo tenemos la suerte de contar con texto y con firma. Eso es muy importante porque el texto es nuestro yo social, la firma es nuestro yo íntimo y por lo tanto el análisis de estas dos partes del escrito pues nos ayudan a afinar muchísimo más cómo es la persona. Entonces además tenemos una carta muy extensa, así es que podemos ver todavía con mayor detenimiento cómo ha evolucionado Paul Newman. Vemos que su texto y su firma tienen una letra igual. Luego ya estamos hablando de una persona auténtica, que se muestra tal cual es en su entorno social, en su entorno profesional y en su entorno afectivo, familiar, íntimo. Él se mostraba tal cual es. Además vemos que es una letra absolutamente simplificada, es una letra legible 100%, bien distribuida, bien organizada sobre el papel. Veis que en la parte izquierda del escrito os pongo una regla para que veáis que mantiene el margen izquierdo y luego pues el margen derecho lo va rompiendo un poco porque salvo que sea una persona excesivamente cuadriculada, es muy raro encontrar un margen derecho que sea todo igual. Entonces, como estamos viendo, es una persona organizada, además las líneas, os lo pongo ahí señalado con la ascendencia, la línea roja es la horizontal y a partir de ahí veis que se levanta levemente, no mucho, levemente. Entonces, Paul Newman era un hombre muy equilibrado, un hombre extraordinariamente inteligente, con la mente muy clara, que iba a la esencia de las cosas, no se entretenía en los detalles superfluos. Y digo superfluos porque luego vamos a ver más adelante que sí, que era un hombre muy puntilloso, pero no puntilloso para incordiar, sino que era un hombre meticuloso. Esta sería la palabra que lo define mejor. Era un hombre meticuloso en todo lo que hacía, le gustaban las cosas bien hechas, era bastante perfeccionista sin llegar a ser un histérico pues del orden, pero veis que su escrito está bien equilibrado. Estamos hablando de una persona que organiza su tiempo, que aprovecha bien el tiempo, que hace en un trazo varios trazos, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, es una letra de un tamaño normal y entonces vemos que es un hombre claro, que espera claridad de los demás, que actúa con claridad, que se marca un objetivo y lo va consiguiendo de una manera equilibrada y constante. Lo que os decía de no ser puntilloso, os lo quiero demostrar, voy a ver si encuentro la imagen que quiero mostraros. Fijaos, aquí os muestro, e insisto, si no lo veis bien o queréis profundizar, grafointeriorismo.com/blog, ahí lo tenéis todo. Bueno, veis que os muestro con unas flechas y con una serie de círculos, he señalado todos los puntos de las IES y las barras de las Ts. Acordaos cuando decimos, ha puesto los puntos sobre la I, ha puesto el punto sobre la I. Hablamos de una persona que ha sido precisa. Bueno, él pone todos los puntos sobre la I, hace un punto, no hay devaneo mental. Luego esto ya refuerza lo que venimos diciendo, que es meticuloso, pero sin entretenerse en detalles superfluos. Él pone todos los puntos sobre las íes y además a una distancia adecuada, equilibrada. En todo el escrito no se le ha escapado un punto, como tampoco se le ha escapado una sola barra de la T. No hay ni una sola T a la que no haya puesto la barra. Luego es una persona que es precisa, pero además veis que en algunas barras de las T's he puesto unas flechas, porque esas T's, si os fijáis, las une con la letra siguiente. Eso es de una extraordinaria inteligencia, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. En un solo trazo hace varias y lo hace desde la parte de arriba de la letra, desde la parte ideal, desde la parte de la imaginación, de la inteligencia, del espíritu. Desde ahí liga con la letra siguiente. Luego estamos hablando de un hombre muy inteligente que en un mínimo esfuerzo hace máximo rendimiento, es un hombre meticuloso que espera las cosas muy bien hechas, que él hace las cosas muy bien hechas, con mucha precisión, pero sin ser un agonías, sin avasallar a los demás, de una forma correcta, avanzando con solidez. Fijaos además que las líneas que os decía antes,
y os lo vuelvo a mostrar para los que os acabáis de incorporar. Estas líneas, que como veis son bastante rectas, se levantan un poco. Luego quiere decir que prima razón sobre sentimiento a la hora de actuar y planificar, sobre todo en su ámbito social, en su ámbito laboral. Se despegan un poquito de esa línea roja que os muestro. El 50 es el grado medio y veis que se despega un poquito como hasta el 60 si llegara al 60. Luego es una persona que tiene fuerza para avanzar. Esto ya lo hemos visto en todas las personas que estamos analizando, porque son personas de éxito. Para lograr el éxito hay que trabajar con mucha fuerza, con mucho tesón, sin descanso, sin desfallecer. Y todas estas personas que hemos visto del ámbito político, del ámbito empresarial, económico, cultural, artístico, periodístico, bueno, pues todas estas personas estamos viendo que tienen esa fuerza. Bueno, Paul Newman la tenía, pero la tenía sin perder la calma. Si os acordáis de alguna de sus actuaciones, él siempre demostraba calma, incluso cuando le daban algún papel de malo que luego tenía que actuar, él siempre trataba de ganarse a su posible víctima o a la persona a la que iba persiguiendo, se hacía de policía, de una manera amable y luego actuaba. He dicho ya desde el principio, como podéis ver, que su letra, su texto y su firma son iguales. Él era auténtico, tal cual es, y él actuaba como era él. Probablemente su manera de actuar en la vida era tal cual lo veíamos en las películas, adaptando por supuesto el papel. Pero es que vemos otro rasgo más que quiero confirmaros. Este ya lo hemos visto, vamos a ver este. Aquí veis que estos cuadraditos que a veces me decís, uy, parecen pilas. Bueno, pues estas pilas, que no son pilas, son unos cuadraditos que nos ayudan a los peritos grafólogos a medir el espacio interpalabra. Veis que os he señalado con un cuadrado en rojo en distintos párrafos y lo he reforzado con una flecha porque aquí se ve pequeño, pero lo podéis ver en grafointeriorismo.com. Ahí lo tenéis igual, pero a vuestro disfrute, con el tamaño que queráis. Bueno, pues ahí veis que el espacio que él deja va del 50, en el siguiente párrafo son 40 grados y en el siguiente son 38. Entonces estamos viendo dos cosas. Primero, que mantiene bastante el equilibrio, eso ya lo veis, pero además él actúa con mayor celeridad a medida que va avanzando, a medida que él se va afianzando en lo que tiene en la cabeza, en el proyecto que está desarrollando, él tarda menos en decidir, un poquito menos, son unos grados, pero unos grados que nos hablan de esa confianza. Luego se aprecia. Es una fotografía lo que estáis viendo, pero se aprecia que es una letra bien presionada. Luego, otra vez, nos vuelve a reforzar lo que venimos hablando de Paul Newman. Un hombre equilibrado, un hombre muy inteligente, un hombre que va a la esencia de las cosas, que prima razón sobre sentimiento, que tiene la suficiente fortaleza para emprender y muy meticuloso, quiere las cosas bien hechas y él las hace bien también, como todo el mundo sabemos. Entonces estamos ante un hombre que, además de ser un hombre extraordinariamente guapo, pues además era inteligente. Y ese equilibrio, a pesar de que tuvo, según dicen, problemas con el alcohol, debido pues eso, a la insistencia de sus fans, a la presión del mundo del cine. Bueno, todos sabemos que estuvo 2 veces casado, pero la segunda vez se casó con la actriz Joan Woodward, que fue el gran amor de su vida. Y hay una anécdota que cuentan que le preguntaron un día que cómo un hombre tan sumamente guapo y tan sumamente atractivo, pues no se le conocían escarceos con otras mujeres. Y entonces él dijo, ¿para qué voy a comer hamburguesas si en casa tengo un buen filete? Bueno, pues él estuvo muy apegado a su mujer, a la familia que formó con ella, y entonces eso nos corrobora el equilibrio que hemos visto a lo largo de toda esta letra. Vemos que ese equilibrio emocional también lo tenía. Pero fijaos que es una letra también vibrante, y eso lo vamos a ver mucho mejor en su firma. Esta es la firma de él. Veis varias cosas. Por un lado, estamos viendo que tiene esa P muy inflada. Hemos dicho, aquí lo vais a ver mejor,
que la inicial de nuestro nombre es nuestra tarjeta de presentación, es nuestro DNI, es una letra que ponemos muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. Bueno, veis que la P de Paul está muy inflada en la parte ideal, en la parte de la inteligencia del espíritu. Era un hombre que reconocía su valía, es la P de los presumidos, y era un hombre muy atractivo, él lo sabía, él sabía valerse de ese atractivo, lo hacía muy bien y bueno, pues él conocía esa valía. Entonces veis esa P tan enorme que él tiene. A él le gustaba ser reconocido y de hecho veis que rubrica al final. Veis que señalo con una línea roja que mantiene de nuevo la horizontalidad que veíamos en esta otra imagen de su texto. ¿Veis? Aquí mantiene la misma horizontalidad que aquí. Hablamos otra vez de la autenticidad de este hombre, porque mantiene lo mismo. Luego vemos que tiene aquí la letra muy adosada. Esta firma es del final de sus días. Voy a mostraros porque he tenido la fortuna de encontrar firmas de diferentes épocas. ¿Veis? Que la primera es de los años 50 y entonces ahí vemos que está bastante más separado. A medida que va avanzando, si veis, conforme a las agujas del reloj, él va adosando cada vez más su letra, él se va reconcentrando más en él y tiene un punto de desconfianza que no por eso le impidió hacer muy buenas obras. De hecho, no sé si sabéis que él creó una serie de campamentos para niños que se encontraban en mala situación y fue bastante innovador, cosas que se utilizan ahora en el mundo del coaching. Bueno, pues él hace 40 años ya lo hacía, basaba esos campamentos en actividades divertidas y se basaba en la diversión y en la risa. Luego él sabía que eran armas infalibles contra, bueno, pues contra los malos momentos. Además, el hijo mayor que él tuvo de su primer matrimonio murió de una sobredosis y él se volcó bastante en ayudar a otras personas que se habían enganchado a las drogas. Como veis, os señalo en estas 4 secuencias la P, que empieza un poquito inflada, luego cada vez más inflada, porque fue un hombre con muchísimo prestigio, pero eso no quita para que él fuera generoso. Hago un paréntesis, aquí se puede ver, y además veis que abajo pone análisis auténtico. El perito que haya localizado estas firmas, yo las he puesto todas juntas, pero las señales que os pongo las he puesto yo, porque quiero que os fijéis que es aquí donde veríamos si una persona falsifica o no. Veis que él, aunque su firma cambia a lo largo de los años, pero mantiene una serie de rasgos, como es la rúbrica, como es la P inflada, como son esos rasgos pasionales. Veis que todo eso lo mantiene a lo largo de su vida. Es ahí donde podríamos corroborar si esa firma es auténtica, si esa persona habría falsificado o no. Vemos que su firma es auténtica. Bueno, vamos a verla con más detenimiento aquí, porque como veis también en la N de Newman, veis que he señalado un trazo en rojo que hace como una V, hace este gesto. Bueno, pues este gesto lo que viene hacer es lo que llamamos el rasgo del ala de gallina, el rizo del ala de gallina. Es un ala protectora. Newman, en su apellido, nos sitúa en su ámbito familiar y entonces vemos como que es un hombre muy protector. Podemos comprobarlo cuando volvemos a recordar que tuvo un hijo que murió de sobredosis y por tanto él a partir de ahí se dedica a proteger extraordinariamente a la familia que él había formado, tanto de su matrimonio anterior como con Joan Woodward. Entonces vemos que él ese ala de gallina la hace en la N de Newman, que alarga el trazo final, que en la N caligráfica no existe, y él ahí vemos en ese rasgo el afán protector. Luego veis que con unas flechitas en amarillo os muestro esa rúbrica que hace. Él hace una rúbrica en zigzag, la hace un poco angulosa al principio y luego en curva. Eso es una cosa muy buena. Habla de la semicurva o el semiángulo de su letra y habla de una persona que sabe decir que sí y sabe decir que no y lo mantiene y lo hace de muy buenas maneras. Hemos visto en su letra y lo vemos de nuevo aquí
aquí que es una letra muy equilibrada, que no hay rasgos que se salen para nada, no hay agresividad, aunque sí se ve, y si lo podéis ver aquí muchísimo mejor, se ve que es una letra vibrante. No salta muchísimo, pero es un hombre vibrante, aunque es verdad que en las películas, o por lo menos a mí me ha parecido siempre, que al principio parece un hombre frío, porque quizá los ojos azules que tiene son muy hermosos, pero también siempre me han parecido un poco fríos. Luego, a medida que él va avanzando en la secuencia, en la película, se ve que se va metiendo más en el papel y se nota que vibra. Yo os invito a que volváis a ver una película que se llama El largo y cálido verano. Es ahí donde conoce a su mujer, a su segunda esposa, Joan Woodward, y si os fijáis en la mirada de él, se nota que es ahí donde se está enamorando de ella. Fijaos si comparáis con otras actrices, con otras películas, por ejemplo con Elizabeth Taylor, que hizo La gata sobre el tejado de zinc. Es verdad que bueno, entre ellos hay química, pero no hay la química que tiene con Joan Woodward, y se nota cantidad la manera en la que la mira, la mira realmente con ojos enamorados, y se nota que está realmente vibrante, y es ahí donde veis en su letra que se levanta un poquito, que vibra sobre el papel. Bueno, yo quería mostraros la firma. Por fin veis que hago una última flecha mucho más alargada con la punta de lanza en rojo. Veis que la L de Paul se dispara hacia la zona física, instintiva, material. Bueno, como en muchas otras letras de gente ambiciosa, es una persona a la que le gusta el dinero, le gustan las cosas materiales y le gusta vivir bien, sin excesos. Hemos visto en otras escrituras que ese rasgo era muchísimo más alargado, muchísimo más inflado. En este caso no. Y en cierto modo, si lo veis con la rúbrica, se ve con cierta armonía. Bueno, insisto, la letra, la escritura de Paul Newman, vuelvo a poner esta porque es donde mejor se ve desde el principio que es una letra muy armoniosa. Veis que el margen izquierdo lo mantiene bien, es un margen protocolario, es un hombre que tiene buenas formas y luego aprovecha muy bien el papel. Veis que llega prácticamente al final sin salirse, sin partir las palabras. Bueno, eso vemos que es muy habitual. Veis, por ejemplo, la situación de la fecha, que me parece que pone mayo 1955, queda bastante equilibrado por donde pone sinceramente Paul. Veis que el escrito es muy armonioso. Luego, de nuevo, vamos a ver aquí diferentes secuencias de su vida, más joven, mediana edad y ya mayor, que las firmas que estamos viendo ahí, os señalo en rojo de nuevo la P de Paul, la P del presumido, del orgulloso, pero no un orgulloso ególatra insufrible, sino un hombre realmente que sabe de su atractivo, que sabe de su buen hacer, que alcanzó el éxito, que fue una figura muy apreciada en Hollywood y en el mundo entero, y bueno, pues siendo como todos somos humanos, le gustaba ser reconocido por lo que hacía. Y como hemos dicho antes, pues además tuvo la gran capacidad para ponerse en la piel de los demás y ayudar a muchos niños. Incluso esas fundaciones siguen hoy activas. Además, también creó una firma de alimentos que se llama Newman, que la llevan sus hijos y que se dedica a la vida saludable, a la vida sana. Bueno, este era Paul Newman. Si queréis alguna pregunta, por supuesto estoy abierta. Ya veis que estamos ante un hombre guapo por dentro y por fuera. Fue un gran actor, que bueno, que supo disfrutar de la vida sin ofender a los demás, y encontró el equilibrio en el gran amor de su vida, que fue Joan Woodward, de la que estuvo profundamente enamorado. Y como él bien decía, tengo caviar en casa, no necesito buscar nada fuera de lo que ya tengo. Así que bueno, una semana más estamos en el espacio Gente Grafo Interesante. Espero que os haya resultado atractivo conocer a este hombre. Y bueno, antes de irme, veo que aquí Cristina de Atuaire hace una pregunta. ¿El tamaño tan grande de la E tiene algún significado? Gracias.
Paul Newman. Vamos a ver, quiero ver de nuevo, vamos a ver. Bueno, sí y no, es decir, esa que dices tú en Newman, veis que está señalado, o lo señalo más adelante, como el ala de gallina. Creo que aquí tengo esta imagen, lo vas a ver mejor. Es una continuación. Él ves que sigue ahí y que aprovecha ese gesto para hacer la E. Yo no diría que significa nada especial, sino que él, como hace esa N alargada hacia la otra parte, él de alguna manera aprovecha ese trazo para regresar y seguir escribiendo Newman. Pero también podríamos decir bueno, que él considera a los demás por igual, porque las iniciales siempre representan nuestro yo, sobre todo cuando hablamos de nuestra firma, especialmente si se trata de nuestro nombre de pila. Y el resto de la palabra son los demás. Vemos que la E está prácticamente al mismo tamaño que Newman. Podría tener dos interpretaciones. Una, que él aprovecha ese trazo. Como hemos dicho ya, es un hombre que aprovecha en un trazo, hace dos, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Eso se ve muy bien en la letra T que os he señalado antes, os lo vuelvo a refrescar aquí. Veis donde pongo las flechitas en rojo, es donde hace ese rasgo. Eso es de una persona muy inteligente, pero a la vez vemos que podría ser también de una consideración. Como hemos visto a lo largo de su letra, que es un hombre equilibrado, que es un hombre generoso de espíritu, que es un hombre que prima razón sobre sentimiento, que dentro de lo que él fue, y vuelvo aquí porque es donde mejor se ve su letra, es una letra simplificada, veis que es una letra sin adornos, salvo la P de Paul, todas las demás letras son normales y con unos tamaños equilibrados entre mayúsculas y minúsculas. Es un hombre sencillo. Luego probablemente él se dirigía a los demás de igual a igual. Entonces podríamos tener esas dos interpretaciones y las dos nos cuadran con lo que venimos diciendo de él. Muchas veces os digo que todos los caminitos nos tienen que llevar a la plaza. Luego no hay nada que se salga de madre, diciéndolo de una manera coloquial, con lo que venimos diciendo de él. Así que estas son las dos interpretaciones que podríamos darle a la E de Newman. Espero, Cristina, haber respondido tu inquietud, tu pregunta. Bueno, vamos a despedir este espacio. Os pongo otra vez la imagen de él. Espero que os haya resultado interesante. Os espero la próxima semana, siguiendo nuestra tradición, hombre-mujer, hombre-mujer. Nos toca una mujer. Yo creo que os va a gustar muchísimo, 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 porque además más de uno me dice, pero ¿cómo no sacas a...? No voy a desvelar quién, digo, porque la estoy dejando para el final, para tener un broche de oro en este verano tan grafo interesante. Creo que os va a encantar y además nos va a ayudar para iniciar una nueva andadura en grafointeriorismo, que vamos a ir viendo letras, pero a la vez vamos a ir viendo el significado de esa letra en el mundo de la moda, en el mundo de la decoración y en el mundo de las celebraciones. A ver si os gustan. Os espero en el próximo espacio de Gente Grafo Interesante. Hasta pronto.